Entonces, Marcela Cavallo, Miriam Geli, Daniel Díaz, por favor, los invitamos a sentarse. Lorena, no te veo. Acá está. Lorena, por favor. Adelante. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Qué Muchas gracias. gusto. Vamos a continuar con la misma metodología. Vamos a ir presentando los artículos de esta manera, en formato entrevista, con la posibilidad de que podamos conocer más que nada el trasfondo, a sabiendas que el artículo está disponible, como bien explicó Tomás, en el mismo, para facilidades y de su encuentro, en el mismo link del programa de la página del Consejo. Pueden acceder o pueden entrar por la revista también Ejes, como les explicamos antes. Voy a comenzar por el trabajo que están hoy presentando Marcela y Miriam, perfil de ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística UNR en el periodo 2018-2022. Primeras lecturas a partir de la incorporación de la dimensión de género. Como a posterior tenemos la charla de conexión internacional, en este panel vamos a pedir tratar de respetar estos 10 minutitos que tenemos, 5 con preguntas o 15 como máximo, digamos, para poder llegar a tiempo y no tener que cortar. Marcela y Miriam plantean en el artículo de la revista que el estudio se focalizó en analizar comparativamente las características que definen el perfil de los y las ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas en los últimos 5 años, incorporando la perspectiva de género de manera transversal. ¿Podrían compartirnos cómo quedó definido ese perfil de acuerdo a lo relevado por ustedes? Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. El perfil de los ingresantes en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR quedó definido a partir de este estudio que realizamos en estos 5 años, en el que recabamos 8.428 respuestas. Así que si bien es un estudio muy amplio, muy representativo, bueno, lo es solo para nuestra facultad, de modo que vamos a hablar del perfil del ingresante a la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, sin pretender extenderlo a otras unidades académicas. Bueno, lo que nosotros relevamos en estas entrevistas, cuestionarios, el formato fue cambiando a lo largo de 5 años, es que, bueno, ingresan aproximadamente 2.500 personas por año a estudiar las carreras que se dictan en la facultad. La mayoría son mujeres, conforme a la tendencia en todo lo que es estudios universitarios, relevamos dentro de esos ingresantes algunas dimensiones que nos parecieron relevantes para definir el perfil. Por ejemplo, si trabajan, si realizan actividades que demanden tiempo fijo, si tienen experiencia en otros estudios, si tienen antecedentes de familiares que tengan estudios universitarios. Bien, y en definitiva lo que logramos describir es que, bueno, un porcentaje elevado de los ingresantes ya trabajan, un 30% aproximadamente, y en mayor medida lo hacen las ingresantes mujeres. Cuando relevamos, por ejemplo, la presencia en la familia de familiares con estudios universitarios completos o incompletos, la mayoría, casi el 50% de los ingresantes tienen antecedentes de este tipo, pero menor se da este porcentaje en las mujeres. Luego, cuando indagamos aspectos referidos a si realizan actividades que demanden tiempo fijo, deportivas, artísticas, culturales, allí un gran porcentaje de ingresantes lo hacen, pero en menor medida lo hacen las mujeres. Así que cuando fuimos leyendo estos números y analizando, vemos que el uso del tiempo en mujeres y varones es diferente. Las mujeres trabajan más,
Y eso que preguntamos sobre trabajo remunerado, ni hablar si preguntáramos sobre actividades de cuidado u otras actividades más domésticas, ¿no? Entonces, las mujeres trabajan más, dedican menos tiempo a estas actividades de ocio, de recreación. Otra cuestión que nos interesó preguntar, porque nos interesa la cuestión del desarraigo, es si, bueno, si los estudiantes residen en la ciudad de Rosario o se tienen que trasladar, y ahí lo que pudimos ver es que un 20% se traslada todos los días desde localidades vecinas hacia Rosario, y la mayoría de estos son mujeres. Así que, digamos, este análisis en el que a cada dimensión incorporamos la variable de género, nos fue dando estas respuestas que nos parecen muy relevantes. Lo mismo ocurrió cuando preguntamos sobre, y esta pregunta es muy, muy clave, ¿cuál es la motivación para estudiar una carrera universitaria? Y allí nos sorprendieron y nos siguen sorprendiendo año a año los hallazgos, porque los varones, la mayoría de los varones dicen que deciden estudiar una carrera universitaria con la aspiración de la movilidad social. En cambio, las mujeres responden que quieren estudiar una carrera universitaria porque tener un título es para ellas un sinónimo de identidad. Así que esto nos pareció un hallazgo muy interesante porque da cuenta de esos estereotipos sociales que colocan a la mujer en este rol frente a la profesión. Así que eso nos pareció muy interesante. Y otra pregunta que también nos resultó un hallazgo significativo es que si bien los alumnos, los ingresantes a ciencias económicas eligen carrera luego de tener determinada cantidad de materias aprobadas, les preguntamos qué carreras decidían cursar. Estas encuestas nosotros las hacemos en el mes de febrero de cada año. Bueno, al mes de febrero de cada año, la mayoría de las mujeres, digamos, la mayoría de los que eligen la carrera de contador público son mujeres. Hay una creciente feminización de la carrera de contador y esto se ve en los ingresantes, se ve en los graduados, porque también investigamos el perfil de los graduados, se ve en los profesionales matriculados, digamos, se ve en todos los ámbitos, cómo la carrera de contador se está feminizando. Eh, lo mismo pasa con la carrera de la licenciatura en administración, aunque en menor medida. Y lo que llama la atención es que la carrera de licenciatura en economía sigue siendo una carrera a la que pocas mujeres eligen, digamos, en menor medida las alumnas eligen. Es una carrera más masculina, podríamos decir. Así que, digamos, en síntesis, este es el perfil, sintéticamente, ¿no? En estos minutos que tenemos bueno, de los ingresantes a la facultad. Tengamos en cuenta que estas 8.428 respuestas no son de la totalidad de los ingresantes porque solo la respondieron el 75% de los que ingresan, pero de todos modos es un número que da cuenta realmente del perfil real de los ingresantes. Clarísimo, Marcela. Creo que también escucharte es un poco como encontrar lo que nosotros en las aulas venimos viendo, ¿no? Y que a lo mejor no tenemos el dato, la certeza del estudio que ustedes hicieron, pero explica esto que nosotros empezamos a ver en cada aula. Les pregunto algo que hemos, tanto Tomás como yo hemos decidido indagar acerca de la motivación, ¿no? Porque creemos que no hay trabajo y sobre todo trabajo de investigación que no tenga detrás una motivación, un propósito y que generalmente es esto lo que mueve a poder no dejar a mitad de camino cuando las complejidades, como decía Carmen hoy, no encontrábamos la cotización y bueno, creo que es la motivación lo que hace que uno siga. En ese sentido, le preguntábamos entonces qué fue lo que motivó que prestaran atención a la temática del perfil de ingresantes por un lado y por otro lado a esta incorporación a la que hizo Marcela mención, que como les modificó haber incorporado la perspectiva de género. Bueno, voy a responder. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en general, en primer lugar, la universidad aparece ante todos y todas en la sociedad como un ámbito democrático y equitativo, eh, pero, digamos, incluso dentro del ámbito educativo, no solo para la sociedad. Y esto es abonado por la masividad de las mujeres
que se han incorporado en los últimos tiempos, ¿no? Que estadísticas sobran. Hace poco, cuando se cumplieron 400 años en la Universidad Nacional de Córdoba, hicieron un libro de estadísticas desde 1616 hasta 2000, desde 1613 hasta el 2013, 400 años. Y bueno, recabaron un montón de estadísticas, pero lo llamativo es que con respecto a estos temas, ¿no? Que en el siglo XX, al principio, el 90% de los graduados eran varones y en la actualidad el 36%. Claro que la masividad se da en carreras, justamente como abona un poco el trabajo que hicimos en las carreras de contadores, administradores, y no así en la de licenciados en economía o otras ciencias duras, ingeniería y demás. Es por ello que en general no se advierte a veces dentro del ámbito que haya una desigualdad dentro del ámbito de la comunidad educativa. Sin embargo, muchas mujeres se quejan, ¿no? De que el ámbito no es tan equitativo. Y esto dio lugar a que se comience a poner esta mirada, esta perspectiva de género en los ámbitos educativos de educación superior. Eh, y bueno, ¿cómo comenzar, ¿no? Con esta perspectiva? ¿De qué manera ir incorporando la mirada para hacer hablar a las mujeres y contar, sobre todo en primer lugar, se decía, hay que contar con información, con herramientas que nos den información y herramientas pedagógicas también. En segundo lugar, tratar de transversalizar esta perspectiva, esta mirada a todas las cátedras. ¿Por qué? Bueno, porque de allí van a salir profesionales que van a poder llevar esta mirada también al ámbito social. Y bueno, por eso es que decidimos dentro de nuestra facultad, además de otras acciones que se están llevando a cabo ya hace tiempo, se incorporó el área de género y bueno, y se sigue trabajando, ¿no? También en la transversalización a través de nuevos programas para tratar de ir llevando a las cátedras de qué manera, ¿no? Poder ir incorporando esta perspectiva. Y bueno, y a partir de allí fue el motivo que dijimos, es importante empezar desde el perfil del ingresante. Perfecto, muy claro. Por último, y para que quede a manera de reflexión y vinculándolo con esta temática de sostenibilidad que nosotros venimos a proponer, y que tienen que ver, por supuesto, con los objetivos del desarrollo sostenible, les preguntamos que sobre estos objetivos, ¿no? Que surgen como un tema central a la hora de definir las discusiones del presente y futuro de la profesión, si nos centramos en la perspectiva de género que ustedes abordan, ¿qué cambios creen que son necesarios para avanzar en la concreción de esta Agenda 2030? Puntualmente centralizado y enfocado a la temática que ustedes trabajan, ¿no? Si no sería una pregunta más amplia. Sí. Bueno, el ODS 5, que es el de igualdad de género, justamente, bueno, es un objetivo, bueno, tan relevante como los otros 16, ¿verdad? Entonces, nos parece adecuado, digamos, vos nos estás preguntando sobre los cambios, ¿no? Para lograr la consecución de esos objetivos. Bueno, un poco lo que dijo Miriam, retomo la palabra de ella, ¿no? Una forma de concretar ese y otros objetivos tan importantes, el 4, el 1, el 2, la verdad que el 10, el 17, es algo que, digamos, que nos compete a todos, ¿no? Desde la facultad, pero también desde los organismos profesionales. Yo creo que las acciones a realizar para fomentar el cambio pasan un poco por investigar la temática. Nosotros, yo en otro grupo de investigación que dirijo, venimos investigando la temática de los ODS desde hace más de 4 años, que bueno, que los ODS vinieron a completar los objetivos de desarrollo del milenio, que ya también los veníamos trabajando desde antes. Entonces, en los primeros hallazgos de esa investigación, nosotros relevamos la opinión, si los estudiantes tenían conocimiento. Y bueno, los hallazgos también fueron muy interesantes porque los estudiantes dijeron conocer la temática, pero no a través de la facultad, sino a través de otros medios. Y también fue un resultado interesante el que puedan asociar la palabra sostenibilidad
con alguna problemática del mundo. Y ahí también salieron temas muy interesantes. O sea, ¿qué vislumbramos nosotros? Un interés de los estudiantes por la temática, que a veces no se condice con lo que enseñamos en las aulas. Por lo tanto, tomando la palabra de Miriam, yo creo que, bueno, para generar un cambio realmente, esta temática debiera ser incorporada en la formación de profesionales y también para los graduados. A lo mejor no como un bloque, como una materia, la materia Objetivo de Desarrollo Sostenible, no, como algo transversal a las disciplinas propias de la formación en ciencias económicas. La creación de espacios, también el área de género en la facultad, la comisión de género en el consejo, nuevas materias, materias electivas que hablan de economía y sociedad, de género. Bueno, son espacios que poco a poco van sembrando estas inquietudes respecto del tema, ¿no? Porque el tema hay que socializarlo, sensibilizar sobre, no es un tema alejado, no es un tema que se deba dar como algo tan específico, sino que hay que poder vincularlo con la contabilidad, con la auditoría, con los impuestos, con todas las materias que competen a la formación. Así que bueno, esta es nuestra opinión respecto a esa pregunta. Muchísimas gracias. Antes del aplauso voy a mencionar a Natalia Fatore y Luciana Ruiz, que son las otras dos coautoras del trabajo, y ahora sí. Vamos a seguir con Lorena Almada, que va a presentar esta trastienda de su artículo La tributación como herramienta para la preservación del medio ambiente. Lorena, tu trabajo se presenta como un avance de tesis. ¿Podrías contarnos brevemente cuál fue la motivación que tuviste para elegir el tema? Bueno, buenas tardes. En realidad, más que un avance de tesis, es un proyecto de tesis. Los que me conocen saben que mi especificidad es la tributaria y comencé este camino hacia el doctorado en contabilidad, con lo cual fue muy difícil definir cuál podía ser el camino, la temática en la cual poder abordar los dos ejes, ¿no? La contabilidad con el tema tributario. Entonces, lo que ocurre en función de los diversos proyectos que venía dirigiendo hace unos años en la facultad con relación a la tributación ecológica, fundamentalmente porque, a ver, hoy en día la conservación y protección del medio ambiente es uno de los temas que más preocupan a la sociedad en su conjunto, todo el tema de los desastres, ¿no? De la proliferación de desastres naturales, llámese sequías, inundaciones, olas de calor, gases de efectos invernaderos, lo que hicieron fue poner de relieve la necesidad de que es necesario la preservación, las medidas tendientes a la preservación y conservación del medio ambiente y esta conciencia ecológica que en realidad ha atravesado las distintas áreas del saber, lo que ha puesto también de relevancia es la importancia que debe tener el gobierno en cuanto a la preservación del medio ambiente. Entonces, en este sentido, y entiendo que más allá del concepto de que quien contamina paga, un hecho relevante ha sido que el medio ambiente ha pasado a constituirse como un bien jurídico digno de tutela constitucional con las reformas de las constituciones europeas en la década del 70 y en nuestro país con la incorporación del artículo 41 en la reforma de 1994. Entonces, ¿esto qué significó? Significó en realidad un desplazamiento de competencias de las provincias hacia la nación en lo que refiere al cuidado del medio ambiente, donde la propia Constitución Nacional dispone que la nación tiene que dictar esos presupuestos, esas normas, ¿no? De presupuestos mínimos de cuidado del medio ambiente y las provincias las necesarias para complementarlas, es decir, se basa en un sistema de competencias compartidas. Entonces, obviamente que, digamos, la tributación pasa a ser una herramienta útil de preservación del medio ambiente y sin ir, digamos, porque puedo seguir hablando mucho más tiempo, voy a intentar centrarme y bajar. Es decir, a ver,
en un esquema de reforma fiscal verde, lo que importa es, esto está basado fundamentalmente en un potente y genérico impuesto de base energética, a la cual se le suman otros tributos sobre contaminantes, envases, pesticidas, pero lo central está que dentro del proceso de sustitución de energías contaminantes, lo importante en la política fiscal está en incentivar el abandono, la diversificación, ¿no?, de estas fuentes tradicionales para atender hacia el uso, ¿no?, de energías renovables o menos contaminantes. Entonces, en este sentido, la política fiscal lo que va a hacer es justamente incentivar la inversión en energías renovables o menos contaminantes. En este contexto, en el 2015, el 15 de octubre del 2015, se sanciona la ley 27.191, cuyo principal objetivo fue el de diversificar la matriz energética de nuestro país para llegar a un 8% hacia el 2017 y un 20% hacia el 2025, pero lo más interesante de esta ley es que sí se puso en funcionamiento con una licitación de los Renovar 1, 1, 5 y 2, que lograron una masiva participación en la oferta. Se concretaron 147 proyectos a lo largo de todo el país. Ahora, ¿la masiva oferta en qué consistió? Fundamentalmente, esta ley lo que hizo fue no solo, digamos, rever por completo el marco regulatorio, sino que lo que preveía fueron importantes incentivos fiscales. Entre ellos, la devolución anticipada en el impuesto al valor agregado, la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, líneas de créditos especiales, exención en el impuesto sobre la distribución de dividendos, y puedo seguir. Entonces, en realidad, digamos, lo que intento demostrar en este trabajo es que, y ahora yendo sí al punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de las empresas, entiendo que hoy hay los grupos de interés o los stakeholders, son una nueva forma de regulación en las decisiones empresariales, y estos incentivos fiscales han sido realmente un instrumento disuasivo para que las empresas inviertan en el sector, sobre todo teniendo en cuenta que, a ver, toda la inversión en materia ambiental es riesgosa y, por supuesto, que genera, podríamos decir, pérdidas financieras en el corto plazo, ¿no? Entonces, básicamente, y para no extenderme, me formulo toda una serie de preguntas intentando demostrar, ¿no?, con datos concretos de las empresas relevadas que participaron de esta licitación, respecto de que si justamente la incidencia en la tributación empresarial y más concretamente estos efectos sobre la presión fiscal de las compañías tuvo una inclusión en este régimen especial de incentivos fiscales, y si en realidad estas empresas terminaron revalorizando su valor, si obtuvieron más rentabilidad, y cuáles terminan siendo los beneficios finales, ¿no? No solo en la toma de decisiones de la elección, sino también luego en los rendimientos. Muy claro. Inclusive has avanzado en alguna de las otras preguntas que teníamos pensadas, con lo cual, y por los tiempos tiranos, voy a elegir una que la voy a elegir porque dice en un par de minutos, y entonces parto por ahí. En un par de minutos, ¿cuál es el principal aporte que puede realizar la profesión contable sobre esta temática, pensando fundamentalmente en el impacto en la sociedad general? ¿Qué mensaje te gustaría resaltar? Bueno, en realidad, como lo dije al principio, es decir, toda la temática ambiental viene atravesando las distintas aristas del saber en nuestra profesión, en todas las áreas, no solo la tributaria, que es la que me dedico especialmente, ni hablar de la contable con la
con los informes de sostenibilidad, con las normas ISO 14.000, 26.000, es decir, creo que hoy se requiere de las empresas, sobre todo por la mirada no solo de los consumidores, sino también de los distintos usuarios, eh, incluso hasta para la obtención de créditos. Otro tipo de visión respecto de la sostenibilidad, o sea que es un nuevo paradigma que se abre en el cual nuestra profesión creo que ocupa un factor preponderante. Muchísimas gracias, Lorena. Vamos a hacer acá un aplauso. Y después del aplauso, un corte para relevar los dos trabajos que fueron expuestos para que pueda acercarse Juan Pablo del Barco. Daniel se queda. Hacemos un corte, sí, un cambio de actores. Muchísimas gracias. Vamos entonces, sería al último bloquecito de este módulo de la revista del dossier Contabilidad y Sociedad. Daniel, bueno, Daniel va a hablar en nombre de los dos porque este trabajo tuve el placer, el gusto de hacerlo en conjunto y le di todo el peso porque él es el que sabe realmente de la temática. El trabajo se denomina Criptomonedas, Tratamiento Contable y Ejercicio Profesional Responsable. Daniel, la pregunta que les hemos hecho a todos, ¿cuál fue la motivación que nos llevó a realizar un trabajo vinculado con criptomonedas, contabilidad y ejercicio profesional responsable? Bueno, perdón, gracias Sandra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Eh, bueno, a mí me falla un poco más la memoria que a Sandra. Así que creo que la motivación viene, si no me equivoco, porque una vez estuvimos tomando un café charlando sobre este tema y surgió el tema de la evaluación de criptomonedas. Vos sos la experta en normas internacionales de contabilidad, pero lo que sí sabía yo es que solamente la norma habla de criptomonedas y no de criptoactivos, y se encarga especialmente en hacer esa diferenciación, aclararlo. Entonces como que encontramos que había no un vacío, pero un limbo legal ahí en ese aspecto, ¿no? Y pensamos un poco, charlamos de toda la cantidad de artefactos que están creados sobre la tecnología de blockchain, que es lo que define las criptomonedas, las stablecoin, monedas estables, AICO, que sería, digamos, que yo emito una nueva criptomoneda y con eso me fondeo, es decir, consigo fondos para poder hacer una startup, una actividad. Generalmente se hacen a través de micromecenazgos, y hasta lo más loco de todo, que es fundar una organización basada en contratos inteligentes, es decir, que los procesos más importantes, por ejemplo, la votación en asamblea, sean manejadas por contratos inteligentes. Un contrato inteligente es un pequeño programa que se coloca dentro de la blockchain y usa la misma lógica que tiene la criptomoneda. Una vez que está puesto, corto mano, corto fierro, no lo puedo modificar, no lo puedo tocar, no puedo cambiar, alterar eso. Entonces, colocar la lógica de un proceso, como podría ser, qué sé yo, financiar tu empresa, hacer algún sistema contable, un sistema de votación, etcétera, vos lo podés estar poniendo dentro de esos contratos inteligentes y podrías estar modelando, entre comillas, una empresa de esta manera. Entonces, digamos, eso nos disparó, nos abrió la cabeza de decir, bueno, tenemos que escribir o ponernos en esto, pero no quedarnos solamente con el tema de la evaluación contable, sino ir al desafío profesional que implica esto. Pero vos corregime, Sí. porque por ahí yo me No, olvido de las cosas. no, me acuerdo del café. Doy fe que fue así y siempre, no es la primera vez que trabajamos en algún punto con Daniel, me suele pasar lo mismo cuando trabajo con Ramiro. Cuando comenzamos a conversar, generalmente no los entiendo y me parece que lo que dicen es algo totalmente dificilísimo y a medida que me tomo los cafés con uno o con otro, me abren a ese mundo maravilloso de la tecnología y la verdad que siempre ha sido enriquecedor. Y sí, fue así la motivación y algo que quizás después lo vuelva a repreguntar, pero también preguntarnos qué consecuencias tenía este mundo de lo que es criptomonedas, que es como
como esa famosa frase del martillo, ¿no? Que puede usarse para algo bueno o algo malo, ese debate ético que quizás todos podamos hacernos porque abre a diferentes posibilidades. Entonces, eso nos llamó muchísimo la atención y lo queríamos trabajar. La segunda pregunta, cuando uno tiene que releer un trabajo para buscar y algunas preguntas para entrevistar, me parecía como que me encontraba por primera vez y digo, qué ambiciosos que fuimos con algunas frases. Digo, voy a preguntarle a Daniel. En el artículo se encuentran expresiones como las siguientes: profesional de ciencias económicas en entornos digitales, alfabetización digital del profesional, profesional facilitador en los procesos de cambios actuales, profesional con visión humana. ¿Podrías hablar de un nuevo profesional? ¿Pensamos en un nuevo profesional? ¿Podrías ampliarnos estos conceptos? Bueno, en realidad la pregunta pica en tu área eso, porque no es lo mío, ¿no? Yo solamente tiro, te doy el pase, digamos. Del punto de vista, yo tengo una idea de que no solamente en la profesión contable, en todas las profesiones hay que empezar a romper, cambiar el chip de cómo pensamos. Es decir, tenemos que cambiar la idea de pensar en linealidad para empezar a pensar en multidimensionalidad. Es decir, en entornos, en interdisciplinaridad y en poder tomar algunos aspectos de cosas que nos hacen cambiar, digamos, el rol. De esto justamente no me quiero extender con que charlábamos de contratos inteligentes, pero me viene a la mente que, por ejemplo, todos saben que se hizo un anuncio, uno de los candidatos a presidente hizo el anuncio de moneda digital argentina, un proyecto para tener una moneda, lo que se llaman las CBDC, una moneda digital de Banco Central emitida por Argentina. Y hay, creo que son 120 y pico, que fue el relevamiento último que se hizo, de países en el mundo que están yendo en esa dirección y algunos muy avanzados. China, por ejemplo, ya tiene prácticamente en marcha en muchas de sus ciudades, en muchas de sus provincias, la moneda digital. Y el caso más fuerte que nos pega a nosotros es Brasil, que Brasil tiene el proyecto que se llama DREX, que le dieron el nombre, que es lo que llamamos comúnmente el Real Digital. Y ahora Brasil anunció, por ejemplo, que el Real Digital se va a integrar con otros sistemas de tal manera que si yo te vendo un auto, por ejemplo, y viene el tema acá de la transferencia. Primero hago el pago, después te tengo que estar corriendo para hacer la transferencia y toda esa historia que tenemos. Ellos lo van a integrar, entonces, en el mismo momento que yo hago la transferencia, la hago contra un contrato inteligente en la blockchain que ellos desarrollan y automáticamente se calzan las dos operaciones. Se hace la transferencia del dinero y la transferencia del registro. Entonces eso abre, es un ejemplo, es un botón solamente, pero abre un campo de un montón de otras cosas que tenemos que estar pensando en eso. Y para pensar en eso, ya te digo, hay que un poco romper el cascarón y empezar a pensar en otra manera de pensar. No me quiero extender porque te quiero un poquito de tiempo para que vos veas el tema del rol profesional, después que lo compartís. Excelente, y compartimos la idea. Yo creo que un poco ese nuevo profesional surge, los que estuvimos en el coloquio anterior, que muchas caras repetidas, surgía la tecnología como uno de los ejes y de los puntos que marcaba esa agenda a futuro para el perfil del nuevo profesional en ciencias económicas. Y creo que a hoy, y con estos, algunas de las cuestiones que nosotros pusimos y tiramos como idea, se unen con todo lo que venimos viendo en las ponencias o en las entrevistas anteriores. Un nuevo profesional que tiene que tener en cuenta la cuestión de género, un profesional que no puede pensarse ejerciendo la profesión sin la interdisciplina. Un profesional que si se cierra a las cuestiones de sostenibilidad, a las cuestiones que tienen el impacto, no solamente mirar y asesorar sobre cómo mejorar los rendimientos económicos de la empresa, sino que está viendo también el impacto en lo social y lo ambiental. Si no se van haciendo esos cambios, esos giros, ahí sí podríamos decir que tenemos corta vida como profesión. En cambio, si todo esto, que creo que podríamos sacar de cada uno de los trabajos que se fueron exponiendo, de todos y cada uno, la investigación, el rol de la investigación y el fomento de la investigación, ese contador y ese profesional con herramientas para poder pensar por sí mismo, para poder avanzar en el estudio sobre sí mismo. Creo que si tenemos en cuenta todo esto, tendríamos a un profesional que garantiza o daría garantía de larga vida a la profesión. Me gusta siempre decir que nosotros tenemos algo que todavía las máquinas no nos pueden
reemplazar, y es que somos capaces de dar nombre a las cosas, ¿no? Es el contador pensante y con background y con su estudio que es capaz de definir si algo es un gasto o es un activo. Y ese poder es tan nuestro eh, que con todos estos aditamentos, todas estas calificaciones que fuimos haciendo, creo que darían eso, a un profesional de larga vida, consciente, responsable, conociendo todas las ventajas de lo tecnológico, pero no siendo subsumido a eso, resumido a eso, siendo absorbido por la tecnología, sino todo lo contrario, poniéndose a la vanguardia y en una postura de liderazgo. Creo que eso es lo que veo a nivel de lo que pudimos aportar a partir de ese camino. Bueno, vamos entonces si Daniel está de acuerdo. Gracias. Yo vuelvo para atrás. Bueno, comentarles que Juan Pablo del Barco está en representación de una querida amiga, Valeria Pérez, compañera de doctorado, y María Inés Ritaca. El trabajo que ambas hicieron se llamaba Contabilidad Social y Ambiental, referencia retrospectiva y su actualidad en Sudamérica, en el cual Juan Pablo lo que va a hacer, él va a introducirlo seguramente el por qué está él aquí en nombre de ellas, toda la autoridad que tiene para estar aquí en nombre de ellas, y responder la primera pregunta, que es, en el trabajo mencionan que esta revisión surge por la labor realizada en proyectos de investigación y también por la participación en la Comisión de Responsabilidad Social y Balance Social del Colegio de Graduados de Santa Fe. ¿Podrías contarnos entonces un poco más en detalle cuál fue el proceso de gestación del trabajo? Bien, buenas tardes. Exactamente, vengo en representación de Valeria e Inés. Ellas forman parte, como bien mencionaban, de un proyecto de investigación que tenemos en la facultad, que actualmente es de responsabilidad social vinculado con la tributación, que es con un paraguas grande. Dentro de eso tenemos subproyectos. Y aparte, formamos parte de la Comisión de Responsabilidad Social y Balance Social del Colegio de Graduados. Yo en el proyecto de investigación actualmente estoy como codirector y bueno, en la comisión fui coordinadora, estoy como miembro. Entonces, un poco ella, bueno, escribieron el trabajo, pero es un poco lo que venimos trabajando en los dos ambientes. La motivación surge, este es el tercer proyecto de investigación que tenemos en la facultad, hace más de 10 años que venimos trabajando en la temática, con distintos enfoques y distintas orientaciones le vamos dando. Y cuando empezamos a trabajar en temática de responsabilidad social o sostenibilidad, lo que nos motivó a introducirnos esto es que generalmente se ve a las ciencias económicas, en sentido más amplio, al contador en particular, como un área muy estructurada, incluso está el chiste que el contador somos muy cuadrados, y muy frío, y en realidad no debe ser así, no debería ser así. La ciencia económica, la contabilidad, es una ciencia social y vimos en esta temática de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, la parte más humana o más que nos permitía acceder a eso social, que era lo que nosotros queríamos llegar, la ciencia social, y llevar la contabilidad no solo que quede o que seamos asesores de empresa, que lo único que les interesa es que le mostremos o le armemos un balance financiero, le liquidemos un impuesto, sino que vayamos un poco más allá y que realmente seamos asesores de organizaciones sociales, que mostremos ese impacto, ya sea desde asesorando hasta midiendo el impacto social, ambiental y también financiero, obviamente. Muchas gracias. Te hacemos tal vez una pregunta más que englobe todo esto que estás diciendo, ¿no? De acuerdo a ese camino realizado, ¿por qué te parece o les parece importante revelar a la sociedad las consecuencias reales en cuestiones ambientales y sociales que provocan las distintas actividades económicas de las organizaciones? Bien, algo antes de responder que me olvidé de comentar, era el trabajo, para hacer un poco de referencia al trabajo, es una referencia conceptual y teórica de lo que es la contabilidad social y ambiental, diferenciándola un poco de la contabilidad meramente financiera. Hay hace décadas que varios autores vienen trabajando y clasificando la contabilidad en sus distintas áreas,
y en el último tiempo ha tenido mayor repercusión y mayor impacto esto de la contabilidad social y ambiental. Y un poco, ahora sí respondiendo a la pregunta, la importancia que tiene es justamente poder, desde la profesión de ciencia económica, ser un aporte a la sociedad, que cada vez está más demandante. Somos agentes de cambio como profesionales en ciencia económica, estamos vinculados a las organizaciones y deberíamos poder transformar y ayudar a las organizaciones a que sean cada vez más sostenibles, como todo lo que estuvimos hablando en la jornada de hoy, poder orientarlas a que no es únicamente, y que las empresas, sobre todo las pymes, saben que no es únicamente algo financiero rentable lo que gestionan con su accionar, sino que va mucho más allá, pero eso hacérselo ver y poderlo medir a través de la contabilidad. La contabilidad no tiene que servir únicamente para cumplir un requerimiento legal de por qué el banco me lo pide para sacar un préstamo o por qué lo tengo que presentar para liquidar un impuesto, sino que tiene que ir mucho más allá. La contabilidad es mucho más amplia que medirla en términos financieros o monetarios incluso, sino que va mucho más allá. Tenemos las herramientas, hace décadas que se vienen desarrollando, distintos autores vienen desarrollando la temática. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo a través de estos trabajos de investigación y otra aclaración que nosotros lo que tratamos de hacer es no solo que sea académico, sino también profesional. Por eso es que vinculamos las dos partes, no solo desde la facultad o de la universidad, sino también a través del colegio de graduados y el consejo profesional. Y ese es un poco también el aporte que le damos y la visión y el enfoque que queremos, que no sea únicamente un trabajo académico que diga todo muy lindo, pero que quede en algo teórico, sino que es algo que también es una investigación profesional y que llega a las organizaciones y que puede ser importante para las organizaciones. Y el efecto a la sociedad es claramente lograr una sociedad mejor, más sostenible, que el impacto que tengan las organizaciones y que nosotros asesoramos y la profesión sea un impacto positivo y no un impacto negativo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ya le diré a Valeria que estuvo por demás de bien de representada. Un aplauso para él. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes de este módulo. Ahí dejamos un espacio abierto de preguntas, no habíamos cortado por si queríamos hacerlo el bloque completo, porque como estamos tras los horarios, podíamos contar con tener o no tener tiempo. A cualquiera de cualquier índole de lo que venimos hablando hasta acá, si gustan, y ya vamos nosotros haciendo mientras tanto las gestiones para la conexión internacional. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, les damos las gracias. Yo cedo el mando otra vez a la que sabe. Bien, agradecemos nuevamente a los autores de los artículos